Y mientras yo estaba pensando en diferentes pasajes, lo que llegó a mi mente fue uno de los pasajes que yo estaba predicando hace poco ahí en Nogales. La conferencia fue basado en una celebración de 34 años de una iglesia ahí, pero con una conferencia entre el fin de semana, considerando las pruebas que hemos experimentado entre este último año y medio y también preparándonos para las pruebas que podemos y más probablemente que vamos a experimentar por adelante. Entonces, decidí que vamos a regresar a Santiago 1 por algunos de ustedes, hace mucho tiempo estábamos ahí, ojalá un día vamos a terminar Santiago, pero con el deseo de recordarnos de algo muy importante para nosotros y también por los que este pasaje va a ser nuevo, para darles algunos principios muy prácticos, principios bíblicos muy prácticos, para apoyarles entre los tiempos de tribulación, los tiempos de dificultades que van a experimentar en la vida. Se han dicho que en la vida estamos siempre saliendo de las pruebas, experimentando las pruebas o acercando a un tiempo para entrar a las pruebas otra vez. Las dificultades son parte de la vida y los cristianos no son exentos de esta experiencia. Y si alguien dice lo contrario, es solamente porque anda no solamente con sus ojos cerrados a lo que está pasando a su alrededor, pero también con su Biblia cerrada. Pues hay los que predican que la experiencia cristiana es de ser puras bendiciones sin tribulaciones. Pero esa no es la realidad, ni tampoco es la enseñanza que encontramos en la palabra de Cristo. Pues hablando con toda honestidad, puedo decirles que si no han experimentado las dificultades en la vida y no están experimentando las tribulaciones ahorita, es seguro que tarde o temprano van a experimentar las pruebas en sus vidas. Qué tristes noticias, ¿no? Vinieron ahora para ser animados por la palabra de su pastor y los dice: prepárate, porque las pruebas son parte de la experiencia cristiana. Pero mi propósito no es desanimarles, hermanos. Contrario, aunque enfrentaremos muchas pruebas en la vida cristiana, quiero apoyarnos a adoptar la perspectiva apropiada, o sea, la actitud correcta, para experimentar el gozo en el Señor, aun cuando enfrentamos las dificultades. Entonces ahora, por medio del texto ante nosotros, quiero apoyarnos, triunfar en las tribulaciones y pasar las pruebas con la perspectiva apropiada. Entonces el título del mensaje es Triunfando en las tribulaciones. Y el tema es Pasando las pruebas con la perspectiva apropiada. Pasando las pruebas con la perspectiva apropiada. Nuestro texto es Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o sea, perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Señor, damos gracias otra vez por tu palabra y la manera que tu palabra habla a nosotros, de la manera que tu Espíritu habla a nosotros por medio de la palabra inspirada por Él, por la manera que la palabra transforma nuestras vidas y prepara a nosotros por todo lo que vamos a enfrentar en la vida cristiana, para que podamos triunfar aún entre las tribulaciones.
Pido, Señor, que el mensaje preparado desde este pasaje el día de hoy puede ser algo para penetrar nuestras mentes y corazones y prepararnos por las pruebas que vienen a cada uno de nosotros. No sabemos los planes que tú tienes para nosotros a un día de mañana, pero sabemos que tú tienes un plan para seguir moldeándonos a la imagen de Cristo. Entonces pido, Señor, que use tu palabra para moldearnos y transformarnos. Y si hay alguien aquí escuchando la predicación día de hoy, no ha arrepentido de su pecado, no ha aceptado Cristo y confiado en Cristo, pido, Señor, a darles la convicción que necesito sobre sus pecados para recibir el regalo de la fe y arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo. Pido para que tú seas glorificado en nuestros vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Para triunfar en las tribulaciones, necesitamos adoptar la perspectiva apropiada. La perspectiva apropiada es una perspectiva basada en las cosas que sabemos y conocemos. Las cosas que conocemos por conocer la enseñanza bíblica sobre los propósitos de Dios. Antes que entramos a nuestro pasaje, déjame orientarnos un poco sobre el contexto. La carta conocida como la carta de Santiago, escrita por Jacobo, el hermano de Jesús y pastor principal de la iglesia primitiva en Jerusalén, fue escrito con una preocupación pastoral. Jacobo escribió a los creyentes, la mayoría de ellos, como eso fue en el temporada luego después la fundación de la iglesia, en el tiempo de mucho crecimiento de la iglesia, en el principio, la mayoría de los creyentes, siendo cristianos judíos, estaban experimentando muchas persecuciones y tribulaciones. Y Jacobo escribió su carta para animar a los creyentes a vivir por la sabiduría divina en lugar de intentar enfrentar lo que experimentaron con la sabiduría de este mundo. El tema principal de la carta está encontrado en Santiago 3, 13 al 18. Para algunos de ustedes esto debe ser territorio muy familiar. El resto de la carta en muchas maneras consiste en las aplicaciones del tema principal a diferentes áreas de la vida cristiana. Santiago 3, empezando en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mienten así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y todo cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, tolerante, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cómo se ve una persona sabia? Una persona sabia se notada por una conducta que concuerda con la sabiduría.
Hay una sabiduría del cielo contrastada con una sabiduría del mundo. O aún podemos llamarlo la antisabiduría. O sea, la necesidad del mundo. La de arriba y la de abajo. La sabiduría divina y la sabiduría diabólica. Puedes vivir por la sabiduría divina del cielo o la anti-sabiduría diabólica del mundo. Y dentro de la carta también encontramos un énfasis en ser completo, ser lleno, cabal, o sea, ser maduro. La madurez espiritual viene por vivir la vida cristiana aplicando la sabiduría divina del cielo. Si queremos ser maduros, siendo perfeccionados por el Espíritu Santo en el proceso de la santificación progresiva, si queremos ser transformados a la semejanza de Cristo nuestro Señor, día tras día, y queremos vivir por la gloria de Dios, experimentar el gozo del Señor, entonces debemos conocer y aplicar la palabra de Cristo, la palabra del Señor, la sabiduría divina del cielo. De ser sabio es más que solamente conocer las verdades bíblicas, aunque empieza con el conocimiento de la palabra. Es más del conocimiento, es aplicar en la práctica de la vida el conocimiento. Debemos arrepentirnos de confiar en la sabiduría mundana del diablo y empezar a confiar en Cristo y aplicar la sabiduría divina que viene del cielo por medio de la palabra. Entonces, con cada porción de su carta, Jacobo nos ayuda a ver cómo aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. Y entonces experimentar el ser completo, cabal, lleno, o sea, el ser maduro como cristianos. Y entonces evitar el ser de doble ánimo que viene de la sabiduría mundana y diabólica. Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Las divisiones principales en la carta pueden ser en muchas maneras identificadas por los imperativos e interrogativos acompañados por la frase hermanos míos o hermanos amados. Va a encontrar esta frase repetidamente ahí en su carta. Y cada porción enfatiza otro área de aplicación de la sabiduría divina. Entonces así es el caso aquí en los versículos 1 al 15 de Santiago 1. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, o sea, considérense por sumo gozo, hermanos míos. Si tomamos aún los versículos 1 al 18, juntos podemos ver un tema unificado sobre las pruebas y las tentaciones. Las pruebas y las tentaciones en muchas maneras pueden ser las mismas cosas que enfrentamos con una sola diferencia. Con la diferencia siendo cómo respondemos nosotros a las cosas que enfrentamos en la vida. Cuando enfrentamos las tribulaciones, podemos responder con la perspectiva correcta y pasar la prueba, o podemos incorrectamente responder y caer pecaminosamente a la tentación. Para triunfar en las tribulaciones, o sea, para pasar las pruebas, necesitamos adoptar la perspectiva apropiada. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando nos encontramos en los tiempos difíciles y las tribulaciones, aún las tribulaciones emocionales que experimentamos normalmente,
La emoción que llega primeramente no es el gozo. Normalmente no es el gozo que experimentamos en el momento de tribulaciones. Las emociones naturales que sentimos en tiempos de prueba son el perplejo y la confusión y la tristeza y el temor y el miedo, posiblemente el pánico, aún a veces el enojo o el resentimiento. Pero cuando pensamos en las pruebas, el gozo no viene naturalmente. Experimentando el gozo en tiempos de prueba es algo sobrenatural. Pero aún así aún debemos gozarnos cuando nos encontramos en los tiempos de prueba. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. La primera cosa que notamos aquí en el versículo 2 es el mandato. El mandato, una exhortación. ¿Y qué es el mandato? El mandato que tenemos aquí es regocijar en las pruebas experimentadas. Debemos regocijar en las pruebas experimentadas. Si vamos a poner en la práctica la sabiduría divina del cielo en lugar de la sabiduría diabólica del mundo, Pastor Jacobo nos dice, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios, que debemos regocijarnos en las pruebas experimentadas. Tengan por su gozo, dice. Podemos llamarlo la necesidad de las pruebas. La necesidad de las pruebas. ¿Por qué necesidad? Porque es necesario que respondamos así. Es algo que debemos hacer. Tengan por sumo gozo, hermanos míos. El término traducido como tengan o tened en la Reina Valera está en la forma imperativo. O sea, un mandamiento, un mandato, es algo que necesitamos o debemos hacer. Tengan por su gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Es un mandato, es un imperativo. Y el término traducido como tengo tener es un término que puede ser usado también en las cuestiones de la contabilidad. Podemos traducirlo como considerar por sumo gozo o contarlo por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Hagan la matemática y contarlo así. Evaluar los positivos y los negativos y considerarlo como fuente de todo gozo. No necesariamente por lo que es, sino por el resultado que viene por experimentar las pruebas de tu fe. Es un imperativo, es un mandato. No viene naturalmente así, pero determinamos tomarlo así porque cuando consideramos el propósito de las pruebas y el resultado de las pruebas, eso es la causa de mucho gozo. Entonces, lo que tenemos aquí en versículo 2 es un mandato. Y el mandato es regocijar en las pruebas experimentadas. Hemos visto la necesidad de las pruebas, que necesitamos evaluar las pruebas a la luz de lo que van a cumplir en nuestras vidas y entonces considerar o contar las pruebas como fuente de mucho gozo. Y es algo que debemos hacer porque es un imperativo, es un mandato. Tengan, considerar, contar, es un imperativo. Ahora vamos a ver la naturaleza de las pruebas, como están identificadas aquí en el versículo 2. La naturaleza de las pruebas, o sea, la descripción de las características de las pruebas que experimentamos en la vida. Hay tres características de las pruebas identificadas. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Primeramente, notamos que las pruebas en la vida cristiana son inevitables.
son inevitables. Nuestro texto dice que debemos considerar las pruebas como sumo gozo si nos hallamos en tiempos de prueba. No dice si hallamos, dice cuando sean diversas pruebas. Cuando no sí. Las pruebas son inevitables. Es cierto, es seguro, es sin duda que vamos a experimentar las pruebas. Y son pruebas que experimentamos como cristianos. Él dice, hermanos míos. Él está platicando de las personas entre la iglesia. Los cristianos que recibieron la carta ya fueron experimentando muchas pruebas. Experimentaron las persecuciones entre muchos otros. Y a lo mejor algunos fueron tentados de pensar entonces, ¿qué pasa? Soy cristiano, estoy obedeciendo la palabra, estoy siguiéndote, Señor. Entonces, ¿por qué hay tantas dificultades cercándome en la vida? ¿Nunca piensan así ustedes? Que la vida cristiana es muy difícil, que el Señor no responde a sus oraciones, por lo menos en el tiempo y en la manera que esperen que Él responda. Con el corazón pastoral, Jacobo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo para animar a los hermanos, para decirles que fue algo normal, que los cristianos, todos los cristianos, van a experimentar las dificultades en la vida. Las pruebas en la vida cristiana son inevitables y también son inesperados. Son inesperadas. Nuestro texto dice que se hallan en las pruebas. Las pruebas que experimentamos son inesperadas, vienen por la sorpresa, sin advertencia. Se encuentran en las diversas pruebas. Viene del mismo término usado en Lucas capítulo 10, versículo 30, sobre el hombre que fue ayudado por el buen samaritano. Lucas 10, 30, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Cayó en manos de salteadores. No estaba esperando el ataque de los asaltantes. En la manera que podemos caer en diversas pruebas sin advertencia. De repente ahí está. Todo va bien y de repente nos encontramos ahí entre las pruebas. No viene como una advertencia, cuidado porque el martes pasado va a encontrar algunas pruebas. No hay un señalamiento diciendo cuídate porque alrededor de la curva es peligroso. Tenemos que estar alertos. Tenemos que estar preparándonos en cualquier momento porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar dentro de las pruebas. Son inesperadas, es la idea. Pues hay dificultades que son consecuencias de nuestros propios hechos, ¿no? Aún hechos pecaminosos. Vamos a tener problemas como resultado de nuestros pecados. Pero aquí la idea es, hay ciertas pruebas que vienen sin la culpa personal. Aun cuando estamos siguiendo al Señor, de repente vamos a experimentar las pruebas. Y pruebas fuertes, pruebas que no podemos imaginar. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado tipos de pruebas así. Que todo va bien y de repente parece que todo el mundo fue volteado. Pero el Señor está en control. El Señor ordenó las pruebas así. Este no es algo que sorprendió a Dios, aunque nosotros podemos ser sorprendidos. Por último, debemos entender que las pruebas donde podemos encontrarnos en cualquier momento son innumerables. Son innumerables, son llamados aquí diversas pruebas o varias pruebas.
Pues a un lado son innumerables en el sentido que hay muchos y aún podemos experimentar muchos al mismo tiempo en nuestras vidas. Pero estoy usando el término innumerable con la idea que estas pruebas son innumerables en los tipos de pruebas que existen. Porque es la manera que Santiago está usando este término, diversas pruebas o varias pruebas, como está traducido a veces. Diversas o varias pruebas son diversas o varias en su naturaleza. Hay pruebas de todo tiempo, todo tipo. Hay pruebas económicas, hay pruebas físicas, hay pruebas emocionales, hay pruebas relacionales. Las pruebas vienen en todas formas y en todos tamaños. El término traducido como diversas o varias, como es en algunas traducciones del Nuevo Testamento, es un término que significa multicolorado. Vienen en muchos diferentes colores y aún diferentes sombras de colores. Pero antes que sean asustados por eso, mis hermanos, vayan conmigo a 1 de Pedro 4 y versículo 10. 1 de Pedro 4, versículo 10, donde encontramos el mismo término utilizado. Según cada uno ha recibido un don especial, úsalo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Esto es el mismo término, multicolorado. La gracia de Dios es multicolorado. Vienen todos diferentes colores y aún sombras de colores. Hay muchas diferentes maneras que la gracia de Dios va a ser aplicada en nuestras vidas. En cualquier tribulación, Dios tiene una gracia perfectamente preparada para esta tribulación. Por cada sombra de variedad de prueba existe también una sombra de la multiforme gracia de Dios perfecta para enfrentar cada dificultad en nuestras vidas, hermanos. En Cristo, aunque experimentamos diversas pruebas, también tenemos acceso a las diversas formas de la gracia de Dios para apoyarnos en cada situación. Esto es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está allá en Cristo y su gracia. Hasta aquí hemos visto el mandato: regocijar en las pruebas experimentadas. Hemos considerado la necesidad de las pruebas, que debemos considerar o contar las pruebas por sumo gozo, porque eso es el imperativo que tenemos. También considerábamos la naturaleza de las pruebas, que son inevitables cuando nos encontramos entre ellos. Son inesperadas, se hallan en las pruebas, de repente ahí estamos. Y son innumerables, son diversos tipos de pruebas. Ahora avanzamos a los versículos 3 y 4, donde encontramos el motivo. ¿Cómo podemos considerar por sumo gozo las diversas pruebas donde nos hallamos en el mundo cristiano? Hemos considerado el requisito, entonces ahora consideramos la razón. Aún hemos considerado una exhortación y ahora vamos a encontrar una forma de ánimo que Él está dándonos, animándonos a considerar las pruebas, los tipos de pruebas así. ¿Cómo podemos adoptar la perspectiva apropiada para pasar las pruebas experimentando el triunfo en medio de las tribulaciones? ¿Cuál sea el motivo, o podemos decir el propósito de las pruebas, que convierte en una gran motivación para nosotros? Debemos reconocer el producto de la fe examinada. Debemos reconocer el producto de la fe examinada. Necesitamos dejar de enfocar en nuestras dificultades y pensar en lo que va a ser producida por medio de cómo responderemos a nuestras dificultades. Las dificultades ya están, van a estar.
¿Cómo vamos a responder a las dificultades cuando vienen? Va a ser una gran diferencia. Si pasamos la prueba y seamos fortalecidos por la gracia de Dios, o si vamos a ser tentados a responder a las tentaciones pecaminosamente. Debemos reconocer el producto de la fe examinada. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o sea, perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cuál es el fundamento que debemos entender? El fundamento bíblico que debemos entender si vamos a considerar por sumo gozo cuando nos encontramos experimentando diversas pruebas. El fundamento es el conocimiento. El conocimiento. El fundamento bíblico que debemos entender es el conocimiento. Lo que sabemos acerca de Dios. Sabiendo qué es el propósito. Conociendo a Dios y sus propósitos. El texto dice, sabiendo que la prueba de su fe produce algo. El fundamento es el conocimiento. Eso es el fundamento clave por la manera en que responderemos a las pruebas, mis hermanos. Por eso es importante entender lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el propósito de las pruebas de nuestra fe. Si no conocemos por qué Dios prueba nuestra fe, podemos fácilmente ser desanimados, frustrados, aún desilusionados, como cuando nos hallamos en los tiempos de fuertes pruebas. Las pruebas de nuestra fe son exámenes para apoyarnos a aprender y para mostrarnos lo que hemos aprendido. Algunos de ustedes están en la escuela, ¿no? O por lo menos cuando las escuelas ya están presenciales. Yo sé que algunos ahora es puro computadora. Otros de ustedes recuerdan por allá cuando estudiaron, ¿no? Hace algunos años. Parte del proceso educativo es dar a los estudiantes exámenes para ver si están aprendiendo. A lo mejor algunos de ustedes pensaron que fue nada más un hecho muy cruel de los profes para causar temor y sufrimiento en sus vidas, pero no fue así. Los exámenes muestran lo que el estudiante ha aprendido y aún por la preparación necesaria antemano del examen, causan al estudiante a aprender más. Pues de la perspectiva de Dios, Él ya sabe lo que hemos aprendido nosotros y Él ya sabe dónde faltamos o dónde necesitamos aprender más. Pero los exámenes de nuestra fe muestran a nosotros donde hemos avanzado en nuestro crecimiento espiritual para animarnos y nos revelan nuestras debilidades espirituales para motivarnos a dedicar y invertir más en conociendo y aplicando sabiamente la palabra de Dios. Entonces, de igual manera, sirven para apoyarnos a crecer y aprender más. Y tal como algunos de los exámenes en la escuela, las pruebas de nuestra fe vienen de repente y por sorpresa. ¿No creo que mi profesor así? Llegan a la clase listos para tomar notas, cierren tus libros y empiezan a repartir el examen. Yo tenía un profe de griego así, que a veces llegando a decir, no vamos a tomar, notar la existencia, vamos a tomar un examen.
Si no estás aquí, vas a tener un cero de tu examen. Fue una motivación de llegar a tiempo. A lo mejor Pastor Antonio puede hacer esto en la escuela musical, no van a llegar a tiempo porque el examen. No. Tenía el privilegio, hermano, la semana pasada de estar ahí en Lima, Perú. Y ahí en la iglesia de mi hermano Samuel estaba la hermana de mi profe de griego en aquellos tiempos, ¿no? Cosas que Dios se conecta. Esta hermana sirviendo ahora en la iglesia del hermano Samuel. Es una desviación, pero una manera de notar como la providencia de Dios. Los exámenes de nuestra fe vienen a veces de repente y por sorpresa, para probar la fe, para ver si es genuina. Y como las pruebas de metales que están sometidos al calor intenso del horno sirven para fortalecer por medio de quitar la impureza que causa debilidades. Debemos reconocer el producto de la fe examinada. El reconocimiento tiene como fundamento el conocimiento. Sabiendo que es el propósito, sabiendo que la prueba de su fe produce algo, debemos reconocer el producto de la fe examinada. Entonces, ¿cuál es el producto de la fe examinada? ¿Cuál es lo que está producida o generada por la prueba de nuestra fe? Ahora vamos a ver el fruto, lo que está producido. El fruto de la fe probada es el crecimiento, la santificación progresiva, o sea, el crecimiento espiritual. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. El primer producto, o sea, el primer fruto de la fe probada por medio de nuestro crecimiento es la perseverancia. La perseverancia, un resultado de responder correctamente a las dificultades en la vida, es que las pruebas de nuestra fe nos ayudan a mantener en la perseverancia en nuestro caminar por fe. Mantener perseverancia, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. El término traducido como paciencia, algunas traducciones todavía dicen la prueba de su fe produce paciencia. Y aunque es una buena palabra, no es la manera que usamos la palabra paciencia de hoy más comúnmente. El término traducido como paciencia aquí no es la idea de esperar pacientemente a alguien mientras ellos entran a la tienda. Como esposos, ¿entiendes? Cuando nosotros estamos dando vuelta en el carro esperando al esposo salir, ¿no? Algo así, ¿no? El término trae otra idea. Este término trae la idea de mantenerse bajo, de mantenerse fiel bajo la presión, de perseverar. Es como una persona que lleva con éxito una pesada carga durante un periodo de tiempo. Está allí caminando con la carga y aunque quiere pausar y dejar la carga, sabe que tiene que seguir caminando. Entonces, bajo la presión de la carga, sigue a la meta. El desarrollar la resistencia o tenacidad para mantener firme, marchando adelante sin importar los obstáculos en su camino. Podemos pensar en el atleta que lucha para ganar un premio, va a levantar los pesos, aún experimentando el dolor. No porque gusta sentir el dolor,
sino porque sabe que el proceso va a causar sus músculos a crecer. Con tiempo, este mismo atleta puede resistir más y más peso mientras creciendo sus fuerzas. Pero la perseverancia producida no es el fin en sí mismo. No, el atleta quiere ganar la competencia. La perseverancia aún está preparando el atleta lograr algo más. Y podemos ver lo mismo pasando aquí en nuestro pasaje. La perseverancia producida por la prueba de la fe está obrando para cumplir aún una meta más. Manteniendo perseverancia en el caminar cristiano sirve para madurarnos en Cristo. En las palabras de Pablo en Romanos 8, la meta es ser transformados a la imagen de Cristo. La piedad, la madurez cristiana, la semejanza de Cristo. Es un proceso. Maduramos poco a poco en el proceso de la santificación, o sea, la santificación progresiva. Un resultado de responder correctamente, hermanos, a las dificultades en la vida es que las pruebas de nuestra fe nos ayuden a mantener la perseverancia en nuestro caminar por fe. Mantener la perseverancia. Pero otro resultado avanzado es la madurez cristiana o madurez espiritual que viene sobre un proceso. Las pruebas de nuestra fe nos ayudan a madurar progresivamente. Nos ayudan a madurar progresivamente. Tengamos un gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. La perseverancia tiene su obra completa o perfecta, resultando en madurar progresivamente el cristiano por medio de tener su fe probada. Aquí la madurez es indicada por las palabras perfectos, cabales, o sea, completos, íntegros, en el lado positivo, o en el otro lado podemos decir no faltando nada en lo espiritual. Y perfecto aquí no es en el sentido de sin pecado, como la perfección sin pecado, sino perfecto en el sentido de ser maduro, como siendo perfeccionado, siendo transformado a la semejanza de Cristo. Pablo dijo sobre la utilidad de la palabra que puede ser usado para perfeccionar o hacer completo el siervo del Señor. Él decía en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, apto, equipado para toda buena obra. Es una obra del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, ministrando la gracia del Señor, que viene por la palabra, para moldear y transformarnos a la semejanza de Cristo. La gracia que nos salva, hermanos, en Cristo, nos santifica también. No debemos pensar en la gracia de Dios nada más como algo, un favor inmerecida para salvarnos de nuestro pecado. Así es, pero es mucho más. La misma gracia que nos salva nos santifica, nos transforma. Tito 2, 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobre, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La manera en que la madurez está presentada por los términos del versículo 4 de Santiago, perfecto, acabado, completo, faltando nada en las realidades espirituales, describe un creyente que muestra integridad, que anda en la sabiduría divina del cielo y es opuesto al hombre de doble ánimo o dividido, que va a ser mencionado en los versículos 6 al 8. Cuando dice, para que nada nos falte en nuestra vida espiritual, debemos considerar también que las pruebas son para madurarnos y perfeccionarnos, para hacernos completos, porque en verdad, en algún sentido, hay cosas que faltamos todavía, que van a ser producidas y perfeccionadas en la obra del Espíritu Santo, o por la obra del Espíritu Santo, entre los tiempos de pruebas. A lo mejor tú faltas en tu comunicación regular con Dios. ¿Es buena familiar para algunos de ustedes? ¿Cómo está tu vida con el Señor en tu comunicación? ¿Cómo está tu vida en oración? Las pruebas pueden dirigirte a tus rodillas en oración. A veces pasa, ¿no? Cuando todo va bien, empezamos, no vamos a decirlo de esta manera, pero empezamos a confiar en nosotros. Empezamos a pensar, todo va bien. Empezamos a confiar en las bendiciones que vienen de Dios en lugar del Dios que nos da las bendiciones. O si faltas en tener compasión por otros. Pues ellos están sufriendo, pero mira, es porque no están haciendo las cosas como yo. Cuidado con el orgullo, hermano. Si faltas en tener compasión por otros, la experiencia personal de ciertas pruebas va a llenarte con la compasión para otros que sufren. Segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Cuando encontramos esta frase, ¿para qué? Está notando propósito, hermanos. ¿Para qué propósito? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aprendemos a confiar más en el Señor entre las pruebas. Aún es notable que en muchas maneras la tentación de confiar en nosotros mismos o en las cosas puede crecer entre tiempos de mucha bendición. Empezamos a descansar en lo que recibimos de Dios en lugar del Dios que está dándonos lo que necesitamos. Y por eso las pruebas sirven para apoyarnos, mantener nuestra confianza en Dios. Hay otras maneras también, y ustedes pueden pensar en las maneras que ustedes han aprendido más en la escuela del entrenamiento de Dios por las pruebas en sus propias vidas. Si sabemos cuál es el propósito de las pruebas, de perfeccionarnos y madurarnos, mis hermanos, aún debemos regocijar en las pruebas experimentadas. No es la experiencia del dolor de la prueba que causa el gozo. Si tú tienes gozo, porque mira, estoy tan gozoso porque tengo este dolor, en verdad podemos decir, es un poco raro. No es natural. Pero si podemos reconocer que entre nuestro tiempo de dolor Dios está haciendo algo para transformarnos más a la semejanza de Cristo, quien queremos adorar y honrar, esto va a darnos mucho gozo.
Si el cristiano experimentando las pruebas responde correctamente con una actitud gozosa sobre sus pruebas, el resultado es que el cristiano madurará. Ahí está la meta, la madurez espiritual, el ser conformado a la semejanza de Cristo, el vivir por sabiduría divina y evitar la sabiduría diabólica. En el poder del Espíritu Santo tenemos que hacer algo. Y podemos hacerlo. Precisamente porque estamos en Cristo y tenemos su poder para obedecer. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. No tenemos un mandato imposible, aunque suena así, ¿no? En el medio de las tribulaciones, tengo por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Este no es algo natural, pero tenemos ahí, podemos, porque Él va a darnos el deseo tal como el poder para hacerlo. Tengo por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Si sería imposible, si depende de nosotros mismos para hacerlo. Pero no dependemos en nosotros. Tenemos su poder. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Dios nos da el deseo y el poder. Y tenemos un motivo grande, dice Jacobo, que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Es un imperativo, entonces es algo que tengamos que hacer. Debemos decidir considerar por su gozo. Ay, pero tú dices, pastor, tú no entiendes cómo es mi vida. Tú no entiendes cómo es mi esposa. Tú no entiendes cómo es mi esposo. Tú no entiendes cómo son los hijos míos. Tú no entiendes cómo es mi jefe en el trabajo. Todos piensan que son casos muy especiales, ¿no? Pues yo sé que la palabra dice esto, pero tú no entiendes lo que estoy sufriendo. He escuchado todas las excusas humanas. Así son. Déjame decirte, el amor, si piensas así, tu caso no es diferente. Tu caso no es especial. Tu prueba es la prueba que Dios ordenó para tu vida, y tu prueba tiene la gracia de Dios disponible para enfrentarla. De igual que cualquier otra prueba, de cualquier otro hermano. Para triunfar en las tribulaciones necesitamos adoptar la perspectiva apropiada. La perspectiva apropiada es una perspectiva basada en las cosas que sabemos y conocemos. Las cosas que conocemos por conocer la instrucción bíblica dada a nosotros sobre los propósitos de Dios. Hermano, ¿recuerdan el ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban en Filipos? Estaban encarcelados. Voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos encarcelados? A lo mejor algunos, pero por otros propósitos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido encarcelados por predicar el Evangelio? Hechos 16, 19, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Versículos 22 y 23, la multitud se levantó en una contra ellos. Y los magistrados superiores, rascándoles sus ropas, ordenaron que los azotaron con barras. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando el carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido ese orden, los echó en el
calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. ¿Puedo imaginar? Ahí está, dentro de la cárcel, y aún dentro de la cárcel no pueden moverse, con dolores, por ser azotados con las barras. Pausamos ahí. Piensen un momento en nuestras propias tribulaciones, nuestras propias pruebas, lo que hemos experimentado y lo que estamos experimentando. Realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos pruebas así? Algunos a lo mejor han experimentado algo parecido, pero la mayoría de nosotros no estamos experimentando algo así por predicar el Evangelio, por lo menos todavía. ¿Cómo respondieron? ¿Lloraron? ¿Gritaron? No es justo, Dios. Te servimos con fidelidad, Dios, y mira qué pasa. Sufrimos. Ahora estamos solos. ¿Es cómo respondieron? Si respondieron así, tenés que cambiar la traducción de la Biblia que estás usando, ¿no? No. Ellos respondieron, dice el versículo 25, como en medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Cantando himnos, alabando a Dios, comunicando con Dios entre el tiempo de dolor. ¿Quieres tener un gozo así? ¿Quieres tener un testimonio así por Cristo? ¿Qué dice Pedro? Primero de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual ustedes se regocijen grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más precioso que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primero de Pedro capítulo 4, 12 y 13. Amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, porque también en la relación de su gloria se regocijan con gran alegría. Empezamos el culto leyendo de Apocalipsis, de los que estaban alrededor del trono, de los que estaban adorando a Cristo. ¿Y cómo fue la descripción de Cristo que adoraron? Inmolado. Viene de Isaías. Está hablando que este Cristo que fue golpeado y crucificado, adoramos a un Dios que ha experimentado pruebas mucho más fuertes, muchos más dolorosos que cualquiera de nosotros podemos experimentar. Y Él experimenta las pruebas con nosotros. Él está a nuestro lado. Él nos provee la gracia necesaria para seguir avanzando, hermanos. ¿Dónde nos encuentra la clave para regocijarnos en tiempos de pruebas? La clave es conocer lo que dice Dios en su palabra sobre sus propósitos. Es un conocimiento experimentado que sabe lo que dice la palabra y que aplica lo que sabe. Que vive por la sabiduría divina como está aplicada en las pruebas en Santiago capítulo 1. Mis queridos hermanos, cuando nos encontramos en diversas pruebas, debemos reconocer que es una obra divina que tiene por fin nuestro crecimiento, para que podamos vivir por la gloria de Cristo, para que podamos ser transformados a su imagen.
Pues el tiempo que pasará la prueba es determinado por el mismo Dios que nos ama. Algunos vamos a experimentar tiempos de prueba que son cortos, y algunos de nosotros vamos a experimentar tiempos de pruebas que parece que no tienen fin. Dios está en control. Dios está proveyendo la gracia necesaria. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, debemos reconocer que es una obra de Dios, que de Él tiene por fin nuestro crecimiento para que podamos vivir por la gloria de Cristo. Nuestra esperanza nunca debe ser en la verdad que parece que nuestra prueba está llegando a terminar luego. Hermanos, entre este último año y medio, algunos de nosotros hemos experimentado diferentes tipos de pruebas. Algunos perdieron sus trabajos, algunos experimentaron enfermedades fuertes, algunos han perdido amados y amigos. Y ahorita las cosas parece que están mejorando, y si no estamos cuidadosos podemos pensar, qué bueno, ya este prueba tan largo está llegando al final, y la esperanza es que ahora parece que vamos a regresar a algo un poco más normal. Nuestra esperanza no puede ser hallada en el final de las pruebas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las pruebas que vienen a la vuelta. Que tan luego vamos a estar hallándonos dentro de tribulaciones diferentes. Hermanos, nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es nuestro Señor, quien es soberano sobre todo y quien nos ha enseñado el propósito de las pruebas que Él está ordenando a pasar en nuestras vidas. Eso va a cambiar nuestra actitud, hermanos. Podemos anticipar lo que sea producido en nosotros, y todo depende en lo que hizo Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado. Eso es la madurez cristiana producida. Y el carácter probado, esperanza. Ahí está la esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es donde encontramos la esperanza. No sabemos lo que va a pasar mañana ni mañana pasado. No sabemos qué viene a la vuelta. No sabemos cuándo nos vamos a estar llevados. Debemos estar preparados. No sabemos cuándo alguien que amamos va a estar llevado de nuestra presencia. Debemos entender que Dios está en control y que Él nos ama y que todo lo que está haciendo es para nuestro bien y para la gloria de Cristo. Si nuestro motivo es glorificar a Dios, exaltar a Cristo, entonces aún debemos experimentar las tribulaciones con gozo, gozándonos en las pruebas por lo que van a producir en nuestras vidas. Esto es para nosotros si estamos en Cristo. Si tú no has arrepentido de tus pecados, escúchame.
Si tú no has arrepentido de tus pecados todavía, tú no tienes esa esperanza. Que puedes tener esta esperanza. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo por fe. Confía en Él. Confía en lo que Él ha cumplido en la cruz del Calvario, dando su vida de rescate por todos los que son dispuestos a arrepentir de sus pecados y confiar en Él. Esto te da esperanza, te da vida, te da la oportunidad de gozarte aún en el medio de las tribulaciones que todavía no puedes imaginar. Oramos, hermanos.